el significado. Este es un famoso poema inglés. Pero si se transforman sus 6 versos en un código, se convierte en un misterio. Este verso es una escritura secreta usada por espías. Una lengua nativa que permitió ganar la Segunda Guerra Mundial. Y una lengua que dejó de usarse hace 2000 años. La búsqueda de pistas para descifrar el poema tras estos extraños códigos y símbolos nos hace retroceder en el tiempo. El descifrado de códigos se remonta al antiguo Egipto. Los egipcios consideraban la escritura un regalo de los dioses. Pero el desarrollo de los jeroglíficos, un código de dibujos, es un logro exclusivamente humano. Todo empezó cuando el hombre quiso dejar constancia de su presencia en la tierra. Las pinturas rupestres son una forma de escritura. El hombre primitivo tomó el camino más fácil, utilizando dibujos de objetos reales para hablarnos de él mismo. Pero a medida que la sociedad humana se volvía más compleja, hubo que describir ideas además de cosas, y la escritura se tuvo que adaptar. En Egipto, como en otros sitios, escribas especializados simplificaron los dibujos para su uso diario, e inventaron otros para expresar nuevos conceptos. Pero sobre todo concertaron un sistema de símbolos, un código común para comunicarse. El sistema egipcio de 700 símbolos se usó durante 3000 años, hasta el siglo IV, cuando fue sustituido por un sistema de escritura más sencillo y flexible, el griego. El antiguo código egipcio quedaría olvidado durante 13 siglos. Los primeros egiptólogos pensaron que era pictografía, historias simplificadas en dibujos y no un lenguaje complejo. Un historiador del siglo XVII tradujo la inscripción de este recuadro como: para obtener la protección de Osiris contra la violencia de Tifón, hay que seguir los ritos. Una interpretación ingeniosa, pero errónea. La traducción del recuadro es un nombre, un faraón llamado Psamtik, pero se tardaría 200 años en saber la verdad. En 1799, estudiosos e ingenieros franceses que siguieron a Napoleón en su invasión de Egipto empezaron a excavar en busca de tesoros arqueológicos. Aquí, en Rosetta, hicieron un gran descubrimiento. Una piedra cubierta de inscripciones en 3 alfabetos distintos. Uno de ellos el de los jeroglíficos egipcios. Debajo una forma de escritura diaria egipcia llamada demótica. Y debajo el más importante, el griego. Y según el texto griego, las 3 versiones expresaban lo mismo. Como la piedra Rosetta estaba escrita en griego, sabíamos qué decía. Conocíamos los sonidos de los nombres que contenía, y así pudimos identificar los nombres en los jeroglíficos, porque estaban recuadrados, algo muy cómodo para nosotros. Con la piedra de Rosetta, lo que los descifradores llaman una chuleta, el francés Jean-François Champollion siguió las pistas que conducían de un código conocido, el griego, a otro desconocido, los jeroglíficos egipcios. El razonamiento de Champollion era que aunque los nombres comunes, como árbol, cambian de un idioma a otro, los nombres propios no cambian. Su sonido único se transcribe de un alfabeto a otro, así que partiendo del griego buscó nombres propios como el faraón Ptolomeo. Luego, analizando la versión egipcia, vio que este recuadro también decía Ptolomeo. Champollion hizo un gran descubrimiento.
Los símbolos egipcios no eran simples dibujos de objetos, sino que también representaban sonidos, es decir, las sílabas del habla humana. Con el descubrimiento de la piedra de Rosetta, quedó claro que los jeroglíficos eran una verdadera escritura que representaba un lenguaje, un texto escrito en la antigua lengua egipcia. Esto se supo al descubrir la inscripción trilingüe. Nuestro poema demuestra que los símbolos egipcios pueden designar palabras sencillas o complejas. Este dibujo significa viento. Este otro es el sonido P, parte de la palabra nepapa, que significa mecerse, más difícil de expresar en una sola imagen. La traducción de la escritura egipcia sería: que se mecen y bailan en la brisa. Champollion fue el primer gran descifrador de la historia, y descifró descripciones de ritos funerarios, historias de dioses, de guerras e intrigas políticas. Quizá el código secreto del Indo encierre historias parecidas. Pero sin una chuleta como la piedra de Rosetta, ¿cómo podremos descifrarlas? La selva mexicana esconde monumentos de otra civilización. Los mayas crearon una sociedad avanzada en Centroamérica, del siglo II en adelante. Practicaron la agricultura, la arquitectura, los sistemas matemáticos y la astronomía, junto con prácticas como los sacrificios humanos, pero también fueron el único pueblo precolombino que desarrolló la escritura. ¿Cómo no compararlos con el antiguo Egipto? También los mayas cubrieron sus monumentos de jeroglíficos. De hecho, existen similitudes. Pero el código maya fue mucho más difícil de descifrar. Hasta hace poco también la escritura maya se consideraba mera pictografía, cuando en realidad su escritura es compleja, flexible y capaz de transmitir incluso la poesía. Solo es cuestión de seguir las pistas. Se empezó por los números. Los mayas usaban un código matemático de rayas y puntos junto con otros símbolos. A veces los escribas incluían números sencillos en diseños más complejos, dando a entender que sus jeroglíficos eran algo más que dibujos. Otra pista, el calendario maya. Con su obsesión por los movimientos solares, desarrollaron un código astronómico para llevar la cuenta del tiempo con exactitud. Pero durante siglos, los estudiosos se negaron a creer que los mayas estuvieran tan avanzados en materia de escritura como en números, hasta que en los años 50, un ruso estudió el enigma maya. Yuri Knorosov creía que, al igual que la egipcia, la escritura maya era silábica, transmitía el sonido de las palabras. Pero él no tenía su piedra de Rosetta, se tuvo que conformar con otra chuleta criptográfica, la continuidad humana. Aunque la civilización maya desapareció hace 1000 años, el pueblo maya sigue viviendo en México y Guatemala. Sabemos que hay continuidad en la lengua. Actualmente se hablan muchas lenguas mayas con una clara continuidad arqueológica. Así que se puede suponer que la lengua pertenece al grupo maya. Knorosov empleó esa continuidad de la lengua para descifrar el código maya. Estudió un libro milenario de fechas y profecías, el Códice de Dresden. Al desenmarañar los complejos símbolos numéricos del documento, tropezó con símbolos intrincados allí donde esperaba encontrar un punto y 2 rayas, el 11. Sospechó que existía otra forma de escribir el mismo número.
En maya moderno 11 se dice buluk, 3 sonidos distintos. Así que buscó símbolos similares en el texto. Los encontró sobre una ilustración de la lluvia. En maya moderno lluvia se dice lup, 2 sonidos. Comparando, averiguó qué jeroglífico correspondía a cada sonido. Norosov encajó las primeras piezas. Ahora la historia escrita de los mayas es un secreto desvelado. Vemos unos signos que hablan de la coronación del rey Cambalán en el siglo VIII después de Cristo. Hay una fecha y mencionan la cinta que le anudaron en la cabeza. Debajo está el nombre del rey, serpiente jaguar. En este bloque pone Kinich, un título honorífico que significa cara de sol. Vemos que usan 3 signos, Kin, que significa sol, y luego 2 signos fonéticos, Ni y Chi. Aquí vemos un dedo y un pulgar tocándose así. Kinichi, así se deletrea esa palabra. La escritura maya no parece un sistema coherente. A diferencia de nuestro alfabeto de 26 letras, los mayas combinaban sus 800 símbolos de muchas formas distintas, pero se puede traducir nuestro poema cifrado. Una multitud de narcisos dorados. Una sola pista puede revelar un código, ya se trate de un poema o una lengua olvidada. Pero no sabemos si las pistas que permitieron descifrar el maya valdrían para la escritura del indo. La ventaja del maya es que las inscripciones son mucho más largas y variadas. Hay genealogías de reyes, relatos de batallas y una estructura de frases y contenidos más desarrollada que los sellos sueltos del Indo. Pero a veces los textos largos y una lengua conocida no bastan. Incluso documentos aparentemente claros pueden encerrar significados secretos. Esta es la cuna de la civilización occidental. El cristianismo y el judaísmo surgieron en el desierto de Israel. Los misterios de sus orígenes religiosos permanecieron enterrados aquí durante 2000 años. En 1947, Mohamed el Lobo, un pastor beduino, andaba por las colinas cercanas al Mar Muerto. Tropezó con una cueva y con el mayor hallazgo arqueológico de su siglo. En ella encontró unas ánforas que contenían antiguos documentos, los que se han dado en llamar manuscritos del Mar Muerto. Fue el descubrimiento de manuscritos más emocionante del siglo XX. Son los más extensos que tenemos sobre ese periodo concreto. Son aún más fidedignos que el Nuevo Testamento, porque se escribieron en tiempos del sacerdocio de Jesús y no 50 años después y en otro idioma. Realmente son de gran importancia. Los manuscritos del Mar Muerto siguen espoleando nuestra imaginación. 400 documentos escritos durante el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo, la época de Jesucristo. ¿Qué nos cuentan sus misteriosos fragmentos? Depende de cómo se lea el código. Contienen algunos elementos de codificación y descifrado, pues los escritos apocalípticos de esa época usaban mucho las alusiones. Es famosa la del libro de las revelaciones, con el signo del demonio 666, que según algunos es el nombre cifrado de alguien. Aparentemente no hay misterios en los manuscritos del Mar Muerto. Están escritos en hebreo, griego o arameo, lenguas todas que comprendemos. En teoría su contenido debería estar claro, pero no es así. Estos manuscritos siempre han sido un enigma.
Hay un documento de cobre que se abrió aparte con mucho cuidado y contiene pistas de un tesoro enterrado. En la bodega del patio de Mateo hay leña y en medio de ella una cisterna con 70 talentos de plata. En el monumento funerario, en el tercer nivel, 100 lingotes de oro. El oro y la plata jamás aparecieron. Además del tesoro terrenal de los manuscritos, el paisaje transformado por el tiempo también se ha tragado sus tesoros espirituales. La mayoría de los rollos pertenecieron a una misteriosa comunidad que vivió aquí, en Qumran, cerca del Mar Muerto, durante 300 años. Fueron testigos de una época decisiva. En Jerusalén el judaísmo libraba luchas intestinas. Los romanos habían invadido Tierra Santa y, entre tanto, Jesús de Nazaret se convertía en un gran maestro espiritual. ¿Qué encierran los manuscritos? Quizá la vida de Cristo o terribles profecías. Depende de cómo se interprete el código. Al descifrar los manuscritos del Mar Muerto, todo depende de cómo se encajen las piezas. Algunos son fragmentos del Antiguo Testamento que conocemos bien. Otros son menos conocidos, documentos místicos que usan un lenguaje misterioso y profetizan muerte y destrucción. El manuscrito de la guerra habla de una fatídica batalla entre las fuerzas del bien y del mal. ¿Es la batalla contra los invasores romanos o la profecía del Apocalipsis del Nuevo Testamento? Un día fatídico, los hijos de la luz lucharán con las huestes del mal entre los gritos de la multitud y el clamor de los dioses y los hombres. El manuscrito más sugerente, el de Damasco, nos habla del fundador de la comunidad. Un maestro recto que se enfrentó a un mentiroso y a un sacerdote perverso. ¿Fue un judío carismático o el propio Jesucristo? Y Dios les envió un maestro de rectitud. Fue en los tiempos en que se alzó el burlón y derramó sobre Israel torrentes de mentiras. Los manuscritos son exasperantes porque utilizan constantemente un código. Y a todos los personajes que mencionan les aplican ese código. El maestro recto, el sacerdote perverso, el embustero sin remedio, el torrente de mentiras, el burlón. Las interpretaciones varían, desde un relato de los orígenes de la cristiandad hasta la visión de un futuro apocalíptico. Según algunas teorías, lo que está en juego son los orígenes de la cristiandad. Aportan una visión interna del judaísmo de tiempos de Jesús, cuando empezó el judaísmo rabínico. En otras palabras, en estos manuscritos están en juego dos de las grandes religiones de Occidente, y eso desata pasiones en la gente. Su código es cautivador. Ni siquiera la ciencia ha logrado disipar el misterio. La datación por carbono descarta que el maestro recto pudiera ser Jesús, pues los rollos son demasiado antiguos. Otras fuentes históricas apuntan a que los habitantes de Qumran no fueron los primeros cristianos ni una secta secreta, sino esenios, un grupo de fundamentalistas judíos. Por muy tajantes que sean las pruebas, la codificación supone que las nuevas teorías sobre los manuscritos seguirán figurando entre los libros más vendidos. El público quiere saber qué dicen los manuscritos del Mar Muerto sobre el cristianismo y presiona mucho a los expertos para que se pronuncien. Así que entre estos existe una minoría dispuesta a explotarlos, para bien o para mal. Además, jugar con la conexión cristiana es una forma de dar publicidad a tu campo de interés particular, y los estudiosos de la historia antigua saben que su trabajo tampoco es que suscite un interés masivo, de modo que los manuscritos constituyen una oportunidad de convencer a la gente de que tienen una bomba entre las manos. Los manuscritos los ha cifrado el tiempo o alguna voluntad. Puede que hayamos perdido su significado, como en el caso de la escritura del Indo.
O quizá su misterio sea deliberado. Escritura secreta, el código como arma en los conflictos humanos. El Morse, un código universal de líneas y puntos. Es el lenguaje electrónico de la seguridad internacional, pero durante el siglo XX también se convirtió en un lenguaje de guerra. Un lenguaje internacional que cualquiera con una radio, amigo o enemigo, podía entender. Así que en tiempos de guerra hubo que rodear el Morse de secreto. Códigos y claves secretos. Se desfiguran las palabras o se barajan las letras matemáticamente. Estos son los lenguajes misteriosos de la guerra. Durante el Renacimiento, la creación de libros de códigos se convirtió en un buen negocio. La gente aprendía a leer y había que proteger los secretos. Los diccionarios secretos de palabras corrientes, traducidas a oscuras secuencias de letras y símbolos, fueron vitales en las intrigas políticas y en la diplomacia, o para adelantarse a un rival comercial. El código del vestir femenino, donde LMBX significa usar puños franceses y ZINBX botones de perlas, permitía evitar que la competencia supiera cómo sería tu colección para esa temporada. Pero los libros de códigos, incluso militares como este japonés, son vulnerables. Las palabras y letras repiten ciertos esquemas. La T y la E son las letras que más se repiten en inglés. La palabra stop se usa muchas veces en los telegramas. En cuanto se descubre un patrón, se empieza a rasgar el velo. Los códigos no son seguros. Pueden ser descifrados, pierden actualidad y hay que distribuirlos. Si en la Segunda Guerra Mundial los alemanes hubieran usado libros de códigos, todas las imprentas habrían tenido que dedicarse a imprimirlos. Así que los alemanes usaron otro sistema para proteger sus secretos, una clave. A diferencia de los códigos, que suelen traducir palabras completas, las claves mezclan letras sueltas. Una fórmula matemática normalmente aplicada a máquina convierte el texto corriente en texto cifrado. El remitente y el destinatario no necesitan libros, sino una configuración para poner en marcha el sistema. La clave de acceso. Puedes tener el mismo tipo de sistema que yo. Pero si mi reglaje es distinto, con un punto de partida diferente, si el código es bueno, teóricamente no lo podrás descifrar. Así que desde siempre, la integridad de cualquier código ha residido en la configuración, la clave de acceso al mensaje cifrado. Una cuadrícula a partir del alfabeto es el codificador más sencillo que existe, diseñado en el siglo XVI por el diplomático francés de Villeneuve. Emplea una clave para cifrar los mensajes. Pongamos que el mensaje es Today y la clave Bet. Primero escribimos la clave debajo del mensaje, repitiéndola hasta llegar al final. En este caso nos da BetB. Ahora aplicamos el cuadro de Villeneuve. Primero tomamos la letra B de la clave. La primera letra del mensaje es T, así que el criptograma pasa a ser U. Para dar con la segunda letra del criptograma, la letra clave es E, la del mensaje O, así que nos bajamos y tenemos S. Para la última letra, la clave es E, el mensaje I y el criptograma C. De Villeneuve inventó una codificación básica. La máquina y las instrucciones son sencillas. El secreto está en la clave. Una sola contraseña descifrará la secuencia de letras. IVM,
U, Z, S, T y G. SG. Si metemos esa llave en la cerradura, revelamos otro verso de nuestro poema. Flotando en las alturas sobre montes y valles. Las guerras del siglo XX exigían sistemas de codificación rápidos y seguros. Estos cambiaron para transmitir instrucciones militares, complicándose para confundir al enemigo. En la guerra de la información, las armas eran los criptógrafos, y descifrarlos era tan importante como dirigir la infantería o planificar ataques aéreos. Cuando Hitler invadió Europa, su criptógrafo Enigma se convirtió en el mayor objetivo aliado. Desarrollado para un uso civil y adaptado por el ejército alemán, Enigma era como una máquina de escribir eléctrica. Al pulsar una tecla se enviaba una señal a través de varios rotores interconectados y de un conmutador de clavijas hasta encender una bombilla, la letra cifrada. A cada pulsación se movían los rotores y la letra siguiente era impredecible. La clave estaba en la elección de los rotores, en su orden y sus posiciones iniciales, y en el cableado del conmutador de clavijas. Ambos eran regulables. El número de combinaciones de una Enigma de 3 rotores es de 3 veces 10 a la potencia 114. Esto es más que todos los átomos del universo. Toda la máquina de guerra alemana utilizaba el Enigma. Cada ejército tenía su versión y sus propias claves de acceso que cambiaban a diario para transmitir órdenes a la aviación o los submarinos. Para descifrar a Enigma hacían falta matemáticas muy sesudas y una astucia elemental, lo que se aunó en los talentos fomentados entre los universitarios británicos que se encerraron en una mansión en pleno campo, Bletchley Park. Muchos de esos chicos eran hachas del ajedrez, del póker y de los crucigramas. Era como pertenecer a la élite de uno de los colegios de Cambridge. Todos procedíamos de campos distintos. Éramos todos académicos, entusiastas, y lo pasamos en grande a nivel intelectual. Se trataba de descifrar a escala industrial. 10.000 personas estrujándose los sesos para descubrir las claves de Enigma que cambiaban a diario. A veces había que ser drástico para averiguar la contraseña de las máquinas alemanas para un día concreto. Cuando cribaban los mensajes de los nazis en busca de patrones, incluso los mejores matemáticos como Alan Turing, padre del ordenador, necesitaban información para ponerse en marcha. Él recurrió a un joven licenciado en historia. Organizamos el apresamiento de una trainera de información meteorológica, de la que robamos todas las claves para el mes de junio. Pero el enigma naval presentaba tal dificultad que para finales de ese mes, después de leerlas todas, me dijo que si no le conseguía más, no podía garantizar una lectura sin tropiezos. Después de mucho discutir con él y con el almirantazgo, era muy arriesgado apresar otra trainera, imagínese. Así lo hicimos a finales de junio y conseguimos las claves de julio. Después de eso, Turing no volvió a mirar atrás. Ahora que sabía algo de las configuraciones de las claves, Bletchley Park se centró en el punto débil de Enigma, el error humano. Los operadores que tenían que combinar la clave diaria oficial con su propia contraseña de 3 letras para los rotores, usaban varias veces las mismas 3 letras. Además, en ocasiones tenían que repetir el mismo mensaje día tras día. Esos errores fueron cruciales. Una estación meteorológica enviaba cada mañana a las 8 un parte que empezaba siempre con la misma fórmula. Así que cuando captábamos esa señal de las 8, decíamos a los chicos de las máquinas, esta señal significa tal cosa, y se ponían en marcha. Había que accionar los tambores que contenían los rotores codificadores. Si los hacías girar, alterabas la secuencia de codificación de las letras, y uno de los chicos de Bletchley Park se dio cuenta de que debían hacer precisamente eso. Así que lo comprobó y vio que tenía razón. Los llamaban los tontos.
Bastaba que un operador de radio repitiera un mensaje descifrado previamente con viejas claves de acceso para adivinar la clave de enigma de todo un ejército alemán para un día concreto. Pero comprobar una intuición sobre una máquina con un número astronómico de configuraciones posibles exigía mucho más que buenos matemáticos con lápiz y papel. Resultaba demasiado lento. Necesitaban un arma secreta. El precursor del ordenador electrónico. Esta máquina se llamaba bomba. Su nombre en clave, el de un postre de helado. Era la imagen de enigma en el espejo diseñada para comprobar rápidamente las sospechas. Una bomba era equivalente al cableado de enigma. Si tenías la chuleta e intuías el contenido del mensaje, podías comprobarlo, pero tenías que ir probando hasta hallar la posición de todos los rotores, es decir, ejecutar 26 por 26 por 26 posibilidades. Y eso lo hacían los rotores de la bomba en más o menos una hora, recorriéndolas rápidamente. En cuanto tenías las configuraciones, tenías el mensaje. Los alemanes creían que el enigma era un misterio impenetrable. QADTT RGZGR. Los alemanes no habían contado con el hecho de que sus grupos de 5 letras cifradas pudieran ser susceptibles de tan intrincados e ingeniosos análisis a escala industrial. Cuando de pronto vi una alfombra. Hacer saltar el enigma alemán fue una de las mayores victorias aliadas en una guerra donde el interceptar códigos y descifrar mensajes era más importante que nunca. Sin esa inteligencia vital, llamada ultra, los submarinos alemanes que atacaban las flotas de suministro americanas habrían provocado una hambruna en Inglaterra, y la invasión de Europa el día D habría sido caótica. Enigma era un sistema mecánico, y el hombre lo venció utilizando máquinas. Pero en la guerra los códigos deben ser indescifrables, y los americanos encontraron uno en su propia casa, una lengua oral, casi tan antigua como el paisaje del que provenía. Necesitamos un acorazado para bombardear un litoral desde el este. Posición 254. 1942. La guerra del Pacífico se intensificaba. Los japoneses tenían dos ventajas: la superioridad naval tras Pearl Harbor y la capacidad de leer los códigos militares americanos. Para retomar la iniciativa, estos necesitaban un sistema de codificación seguro y rápido. Se sugirió que se utilizara una lengua india codificada para frenar el avance de los japoneses. Eligieron un idioma poco conocido en Estados Unidos, una lengua sin escritura, y acudieron a los indios navajo para elaborar algún tipo de código. Desde Nuevo México a Arizona, los marines reclutaron a jóvenes navajos que hablaban tanto el inglés como su idioma nativo. Usado en las operaciones militares del Pacífico para transmitir rápidamente información operativa, el idioma navajo codificado era doblemente impenetrable. Los locutores navajo que hablaban en código, utilizados por la Marina americana, fueron la voz más segura de la Segunda Guerra Mundial. Los americanos tomaron un idioma sin escritura, sin términos actuales, y lo utilizaron para describir modernas operaciones militares. Un bombardero se llamaba Jin. En navajo, Jin significa un halcón que se lanza en picado. Ayazi es huevos, eso serían las bombas. Nomasi es patata, las granadas de mano. Y Chertolaji, tortuga, eso serían los tanques. Y ya tenían un alfabeto codificado a partir de las iniciales en inglés de la correspondiente palabra en navajo. Li, Shash, Bear, Si, Mose, Cat,
D, B, deer, E, L. El navajo era rápido, algo fundamental en la guerra moderna. Y su nivel adicional de palabras clave lo volvió indescifrable para los japoneses. En Filipinas capturaron a un soldado y se enteraron de que era navajo. Se lo llevaron a Tokio y quisieron que interpretara esa lengua que oían por radio. Y él dijo, sí, es navajo, pero no entiendo lo que dicen. En el Babel de las ondas de la Segunda Guerra Mundial, el navajo sonaba tan raro como el antiguo egipcio, excepto que no había piedra de Rosetta para descifrarlo. Las palabras navajo eran tan secretas como los manuscritos del Mar Muerto. A orillas del lago, bajo los árboles. Como había pocos idiomas nativos disponibles, se impuso la batalla de los criptógrafos. En Bletchley Park, el goteo de mensajes secretos se convirtió en aluvión. La bomba abrió el camino al Colossus, un decodificador aún más rápido. A todos los efectos, el primer ordenador. Colossus abrió una era en la que la ciencia de los códigos y las cifras, la criptografía, nos afectaría a todos. Una era en que se enrolaría a los ordenadores para atacar el más impenetrable de los códigos, los textos antiguos del Indo. En informática todos son códigos, palabras, números e instrucciones traducidos al lenguaje de la electricidad, los bits. Encendido y apagado, unos y ceros, yendo y viniendo en gran número y a gran velocidad. El código informático es universal. Las letras se convierten en bloques de 7 u 8 señales de unos o ceros. Si barajamos todos esos unos y ceros con matemáticas controladas por ordenador, obtenemos mensajes cifrados cuya complejidad ridiculiza al enigma. La gente ha renunciado a intentar codificar letra a letra y ahora convertimos los mensajes en secuencias de bits. Luego se puede codificar bit a bit, como hace la telefonía móvil, o dividir los bits por bloques y codificar los bloques. Estos ocupan más que una letra normal, así que codificas caracteres de 8 y los mezclas. En un mundo donde la información y los negocios dependen cada vez más de transmisiones electrónicas interceptables, es vital garantizar que el dinero y los datos lleguen solo a su destino correcto. Al pasar del comercio basado en papel al comercio electrónico, perdemos la seguridad tradicional de reconocer a nuestro interlocutor, conocer a las personas, operar en un recinto cerrado. Así que tenemos que encontrar formas de identificar a la gente, cosa que permite la criptografía, una herramienta crucial para el comercio electrónico seguro. Cuando usamos un cajero automático o damos los datos de nuestra tarjeta de crédito en Internet, empleamos una contraseña para entrar en un sistema cifrado que protege nuestros datos. Sin darnos cuenta, entramos en el mundo del secreto electrónico. La criptografía es necesaria para evitar que alguien lea o modifique lo que se envía. Hace años que he tomado por norma que ningún sistema informático es seguro si no utiliza la criptografía en algún punto. Con los ordenadores usamos a diario dos códigos muy evolucionados. Uno es una clave electrónica secreta. BB 5324. El otro, el lenguaje común que hablamos y escribimos. Vagaba solitario como una nube. Y así se revela el poema. 6 códigos distintos, en tiempos considerados indescifrables, permiten a los decodificadores revelar el famoso poema de Wordsworth, Los Narcisos.
Vagaba solitario como una nube, flotando en las alturas sobre montes y valles, cuando de pronto vi una alfombra, una multitud de narcisos dorados a orillas del lago, bajo los árboles, que se mecían y bailaban en la brisa. Pero aún falta por descifrar un código: la escritura del Indo. En Helsinki, la escritura del Indo y sus misterios se ha convertido en el trabajo de toda una vida, más de 30 años de estudio. Sin piedra de Rosetta, Asko Parpola y sus colegas han tenido que confiar en su trabajo y sus intuiciones, y en el más moderno de los decodificadores, el ordenador, para atacar un problema de hace 4000 años. Es como hacer un crucigrama. Tienes algunas pistas y unos huecos por rellenar. Todo debe encajar. Los patrones compilados informáticamente durante años sugieren que, como la egipcia y la maya, la escritura del Indo usaba dibujos para describir tanto objetos como sonidos. Pero, ¿cuáles eran esos sonidos? Es intuición, pero los finlandeses creen que los habitantes de Mohenjo-Daro hablaban un tipo de lengua conocida como Dravidia, que aún se habla en el sur de India. Tenemos indicios de la influencia dravidia en el Valle del Indo, 2 siglos después de la civilización del Indo, de modo que allí se hablaba una lengua dravidia. Una sospecha informada, horas de ordenador, 30 años de análisis. ¿Y el éxito? Aún no. He presentado interpretaciones de 25 signos sobre un total de 400. Es un buen comienzo, pero tropiezo con la ambigüedad de los signos. Gráficamente, solo se identifican unos pocos. Y esa es una de las pistas más cruciales que tenemos. Si los finlandeses están en lo cierto, este símbolo en forma de pez o min en dravidio también significa estrella o brillo, palabras que suenan parecido. Y estos anillos o brazaletes son muruku, y designan tanto el nombre de un dios como la palabra niño. O quizá no. No tenemos inscripciones largas, solo sellos de piedra, así que no encontramos verbos ni frases enteras. Por poner un ejemplo, las 3 versiones expresaban lo mismo. como la piedra Rosetta estaba escrita en griego, sabíamos qué decía. Conocíamos los sonidos de los nombres que contenía, y así pudimos identificar los nombres en los jeroglíficos, porque estaban recuadrados, algo muy cómodo para nosotros. Con la piedra de Rosetta, lo que los descifradores llaman una chuleta, el francés Jean-François Champollion siguió las pistas que conducían de un código conocido, el griego, a otro desconocido, los jeroglíficos egipcios. El razonamiento de Champollion era que aunque los nombres comunes, como árbol, cambian de un idioma a otro, los nombres propios no cambian. Su sonido único se transcribe de un... El sistema egipcio de 700 símbolos se usó durante 3000 años, hasta el siglo IV, cuando fue sustituido por un sistema de escritura más sencillo y flexible, el griego. El antiguo código egipcio quedaría olvidado durante 13 siglos. Los primeros egiptólogos pensaron que era pictografía, historias simplificadas en dibujos y no un lenguaje complejo. Un historiador del siglo XVII tradujo la inscripción de este recuadro como: para obtener la protección de Osiris contra la violencia de Tifón,
Hay que seguir los ritos. Una interpretación ingeniosa, pero errónea. El genio tutelar del mundo tribal. La del significado. Este es un famoso poema inglés. Pero si se transforman sus 6 versos en un código, se convierte en un misterio. Este verso es una escritura secreta usada por espías. Este, una lengua nativa que permitió ganar la Segunda Guerra Mundial. Y este, una lengua que dejó de usarse hace 2000 años. La búsqueda de pistas para descifrar el poema tras estos extraños códigos y símbolos nos hace retroceder en el tiempo. El descifrado de códigos se remonta al antiguo Egipto. Los egipcios consideraban la escritura un regalo de los dioses. Pero el desarrollo de los jeroglíficos, un código de dibujos, es un logro exclusivamente humano. Todo empezó cuando el hombre quiso dejar constancia de su presencia en la Tierra. Las pinturas rupestres son una forma de escritura. El hombre primitivo tomó el camino más fácil, utilizando dibujos de objetos reales para hablarnos de él mismo. Pero a medida que la sociedad humana se volvía más compleja, hubo que describir ideas además de cosas, y la escritura se tuvo que adaptar. En Egipto, como en otros sitios, escribas especializados simplificaron los dibujos para su uso diario, e inventaron otros para expresar nuevos conceptos. Pero sobre todo concertaron un sistema de símbolos, un código común para comunicarse. La traducción del recuadro es un nombre, un faraón llamado Psamtik, pero se tardaría 200 años en saber la verdad. En 1799, estudiosos e ingenieros franceses que siguieron a Napoleón en su invasión de Egipto empezaron a excavar en busca de tesoros arqueológicos. Aquí, en Rosetta, hicieron un gran descubrimiento. Una piedra cubierta de inscripciones en 3 alfabetos distintos. Uno de ellos el de los jeroglíficos egipcios. Debajo una forma de escritura diaria egipcia llamada demótica. Y debajo el más importante, el griego. Y según el texto griego, la